A continuación está el doctor Jorge Enrique Velázquez, quien nos va a dar una conferencia sobre cuándo remitir un paciente con fibrilación auricular al electrofisiólogo. Gracias, Jorge. Bueno, ¿cuándo remitir entonces al electrofisiólogo un paciente con fibrilación auricular? Siempre, se acabó la charla. Bueno, vámonos un poquito más al grano y discutámoslo desde un caso clínico. Don José es un hombre de 56 años con hipertensión arterial, dislipidemia, que desde hace 5 años consulta por palpitaciones. Le han esculcado de todo y nada, simplemente palpitaciones. En los últimos 3 meses esos eventos han sido más prolongados y frecuentes. Viene con un tratamiento para su hipertensión arterial de verapamil 240 miligramos día, clortalidona 25 miligramos día y atorvastatina. Un día se amanece maluco y consulta por urgencias y lo encuentran pues un poco gordito, con su hipertensión no controlada, arrítmico, taquicárdico. Al médico de urgencia le da por tomarle un electro. Y don José está en fibrilación auricular. ¿Cómo se llama esa fibrilación auricular? Pues el Señor nos viene contando una historia desde hace 5 años. Que no la hubiéramos visto es una cosa, pero independiente del escenario donde se haya descrito, este es el primer momento de documentación de la fibrilación auricular en este paciente. Entonces, así se define: fibrilación auricular, primera vez diagnosticada. ¿Es paroxística? Según lo que él nos cuenta, sí, viene con síntomas desde hace 5 años. Entonces él puede tener episodios cortos de fibrilación auricular que previamente no habíamos diagnosticado. Pero esos episodios cortos van a ser, en la mayoría de los casos, menores a 48 horas y van a revertir espontáneamente. Cambia cuando ya dura más de 7 días o yo necesito hacer una intervención farmacológica o eléctrica para revertirlo a ritmo sinusal. Cuando ese paciente ya lleva más de 1 año, lo hablamos de persistente de larga duración, y lo que anteriormente conocíamos como FA crónica es ya definida como fibrilación auricular permanente. Entonces este caballero está aquí, entre estos 2 escenarios. Por ser paroxístico, ¿tiene menor riesgo de ACV? No. La fibrilación auricular la manejamos desde la señora en la casa buscando que el marido coma bien y haga ejercicio, el médico de familia tratando de controlar los factores de riesgo cardiovascular, el internista, el cardiólogo y el electrofisiólogo. Esto es misión de todos. Control agudo del ritmo, control de factores precipitantes. La hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad no son factores de riesgo exclusivos de la enfermedad coronaria. Son factores de riesgo globales para el riesgo cardiovascular, y modificar esas condiciones reducen en forma significativa e incluso superior a la terapia de ablación para fibrilación auricular. Entonces, en cada uno de estos puntos tenemos rol, ustedes, médicos generales, médicos internistas, médicos cardiólogos y electrofisiólogos, programas de promoción y prevención en salud, todos esos estamos involucrados. ¿Cuál es el riesgo embólico de nuestro paciente? Es hombre, tiene 56 años. Demográfico 0. Es hipertenso. No más.
quiero hacer énfasis en que desde hace mucho tiempo, antes de que se inventaran estos scores de riesgo, el análisis de la aurícula izquierda y de las velocidades Doppler en ritmo sinusal y en ritmo de fibrilación auricular cuando están disminuidas son factores de riesgo independientes para que el paciente haga un evento cerebrovascular, y eso no se nos puede olvidar y no solo pegarnos de esto. Es importante conocer estructuralmente cómo está el corazón de nuestro paciente para definir también el momento de anticoagular. Obviamente, a medida que aumentamos boletas de riesgo, aumentamos nuestro riesgo de eventos cerebrovasculares y embolismo sistémico. De igual forma, hay muchas formas de clasificar nuestro riesgo de sangrado, pero esto no es la disculpa para no anticoagular a nuestros pacientes. Es las herramientas para tratar de predecir el riesgo y orientar una terapia que relación riesgo-beneficio es claramente a favor de disminuir el riesgo de evento cerebrovascular. La más conocida, el Hazlitt, donde la hipertensión no es que el paciente tenga tratamiento de hipertensión, es una hipertensión no controlada. Valores mayores de 160-90 son un criterio diagnóstico. Y muy importante, no es la indicación de no anticoagular. Debemos anticoagular a nuestros pacientes lo más temprano posible y siendo lo más juiciosos. Y eso es rol de ustedes y del electrofisiólogo. Entonces, ¿hay que hacer un eco transesofágico? Sí, y hay que utilizar la información proveniente de él. ¿Hay que hacer un Holter? El señor vive en fibrilación auricular, sale de fibrilación auricular, nunca tiene fibrilación auricular. ¿Cómo está el componente metabólico de ese paciente? ¿Es diabético o no es diabético? ¿Cómo está su tiroides? Para definir en qué escenario está y orientar todas las variables que debemos controlar en él. Este caballero tenía un ritmo sinusal de base que alternaba con paroxismos de fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada. Y en el ecocardiograma ya se empezaban a ver, uno, dilatación de la aurícula izquierda. Es muy sencillo, es un hombre obeso e hipertenso, hay hipertrofia ventricular izquierda, el ventrículo es capaz de defenderse, la aurícula no, la aurícula se dilata por efecto de presión transmitida del ventrículo izquierdo. Si no controlamos la hipertensión, tendremos fibrilación auricular, punto, pelea perdida. Tiene disfunción ventricular, muy posiblemente asociada a esa fibrilación auricular. Ya tiene hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y, ojo, tiene disfunción renal y tiene al menos una intolerancia a carbohidratos que deberemos caracterizar para hacer un diagnóstico de diabetes. No me voy a agarrar en el término de control de ritmo, control de frecuencia. Si este paciente alterna entre sinusal y fibrilación auricular, yo lucharía por mantenerlo en ritmo sinusal. Si permanentemente está en fibrilación auricular y hay cambios estructurales importantes en la aurícula izquierda, es decir, dilatación moderada severa de la aurícula izquierda, esa batalla muy posiblemente está perdida y nos tengamos que meter en un control de ritmo. Muy importante, nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis. Los antiarrítmicos son moléculas muy buenas cuando las usamos bien. Si no seleccionamos bien ese antiarrítmico, matamos a nuestro paciente. No olvidar obesidad, intolerancia a carbohidratos y diabetes, apnea del sueño y sedentarismo. El hacer ejercicio aeróbico 3 a 5 días por semana, controlar el peso, diagnóstico y tratamiento del sueño reducen la tasa de eventos de fibrilación auricular. El problema es que el ejercicio no viene en pastillas. ¿Por qué digo que los antiarrítmicos son un muy buen veneno o muy buen medicamento? El estudio CAST
Nos enseñó en el 89 que si le damos antiarrítmicos del grupo 1 a los pacientes con cardiopatía isquémica, incluso con función ventricular preservada, enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo, así tengan 50 o 55% de fracción de eyección, tienen un mayor riesgo de muerte arrítmica y asistolia. Y por eso, en pacientes con cardiopatía estructural, ese tipo de medicamentos no se debe usar. Y la última actualización de las guías europeas de manejo de antiarrítmicos así lo mencionan. No utilizar antiarrítmicos del grupo 1 o C, 1A o 1C en pacientes con cardiopatía estructural, disfunción ventricular, infarto o isquemia. En ese tipo de pacientes, solo amiodarona o sotalol. Para excepción de amiodarona, dronadarona, sotalol y disopiramida, en pacientes con función ventricular preservada, sí, pero cuando ya tengan hipertrofia ventricular y alguna de sus paredes tenga más de 1.4 centímetros, no se pueden utilizar antiarrítmicos del grupo 1. Usar ese tipo de antiarrítmicos aumenta el riesgo de muerte en esos pacientes. Entonces, nuestro paciente ya tiene una hipertrofia concéntrica, tiene disfunción ventricular, muy posiblemente ni la propafenona sea una buena opción, sería posiblemente la dronadarona o la amiodarona o claramente el aislamiento de venas pulmonares. Si mi paciente está en urgencias, está hospitalizado, ya le hice un eco transesofágico y lo quiero volver a ritmo sinusal, tengo opciones. Si el paciente tiene algún grado de inestabilidad hemodinámica, no se piensa cardioversión eléctrica para tratar de llevarlo al ritmo sinusal lo antes posible. Y de acuerdo a la condición del paciente, si tengo una insuficiencia cardíaca, amiodarona, enfermedad coronaria, puedo utilizar Bernacalan o amiodarona venosa, o si tengo un corazón estructuralmente sano, puedo utilizar propafenona oral, Bernacalan venoso, o de acuerdo a la disponibilidad posiblemente propafenona IV. Estas son las opciones farmacológicas. Cerrado ese capítulo y ya tengo mi paciente en ritmo sinusal, ¿cómo estaban las velocidades Doppler en ese paciente? En la orejuela, disminuidas. Tiene intolerancia a carbohidratos, posiblemente es diabético. Recalculamos el riesgo. Ese paciente es potencialmente candidato al inicio de un anticoagulante oral. Yo creo que sí. El que ustedes quieran. Continuamos. Él ya nos dice que desde hace 5 años viene sufriendo paroxismos de fibrilación auricular y ya está en presencia de verapamilo. El verapamilo es un antiarrítmico del grupo 4. Podríamos considerar como estrategia en este paciente llevarlo a un aislamiento de venas pulmonares. Ya está cursando con disfunción ventricular para tratar de cambiar la historia. Pero antes de eso podemos utilizar, en el caso de cardiopatía ya estructural, dronadarona asociada a ese verapamilo y hacer un control en un periodo de 3 a 6 meses y ver si hay reducción de peso, ejercicio, mejora del control metabólico y control de la arritmia y de sus síntomas. Si el paciente baja de peso y hace esas modificaciones, posiblemente su enfermedad empiece a responder distinto. Pero parándonos en el mejor escenario, paciente juicioso, se toma la medicación, hace ejercicio, todo, y vuelve a hacer síntomas, y ya falló de la dronadarona. La opción ajustada a las guías muy posiblemente será llevarlo a un aislamiento de venas pulmonares. Esto es un modelo de lo que sucede en la aurícula izquierda en pacientes con fibrilación auricular, donde en relación a las venas pulmonares se originan focos que disparan en forma caótica y activan anormalmente la aurícula
en múltiples rotores, múltiples circuitos de reentrada a velocidades de 300 y 600 latidos por minuto, claramente caótico e irregular. Entonces, si nuestro paciente ya falló a dronaderona y tiene una cardiopatía estructural, puedo llevarlo claramente a aislamiento de venas pulmonares. ¿Para qué? Para ir a esas venas pulmonares donde están esos disparadores eléctricos y eliminar esos potenciales eléctricos anormales y suprimir la fibrilación auricular en mi paciente. Si tengo un corazón estructuralmente normal, propafenona o dronaderona serán muy buena opción. Si el paciente no desea recibir terapia médica, el aislamiento de venas pulmonares será una opción y es 1B como indicación. Y en insuficiencia cardíaca, aparentemente la opción sería la amiodarona, pero hay literatura reciente que nos dice que posiblemente hay que hacer más aislamiento de venas pulmonares para que a los pacientes con falla cardíaca les vaya mejor. ¿Y qué hacemos? Ya nos lo había mostrado en la primera charla, es ir a esa conexión entre las venas provenientes de la circulación pulmonar y la aurícula izquierda y eliminar esa conexión eléctrica anómala que hay entre esas dos estructuras que son embrionariamente diferentes, y al eliminar esa electricidad anormal, sea por técnica de crioablación o por ablación por radiofrecuencia, desconectar eléctricamente las venas y permitir la restauración del ritmo sinusal. Esto es un paciente como lo vemos nosotros eléctricamente dentro de esa aurícula izquierda que hemos reconstruido con nuestros equipos de mapeo. Vamos y eliminamos los potenciales en cada una de esas venas pulmonares y pasamos de flóter o fibrilación auricular a un ritmo sinusal, siendo claro que los primeros 3 a 6 meses este paciente debe permanecer anticoagulado y de acuerdo a un recálculo del riesgo embólico definir la continuidad de su anticoagulación, y la recurrencia o no de fibrilación auricular es en mantener la anticoagulación en el tiempo. ¿Y por qué menciono lo de falla cardíaca y fibrilación auricular? Este es un estudio muy importante para los pacientes de falla cardíaca, porque se comparó el dar terapia médica óptima versus terapia médica óptima más ablación de fibrilación auricular. Es claro que no eliminamos el 100% de la fibrilación auricular en este tipo de pacientes, pero reducir la carga de fibrilación auricular se tradujo en 2 bobadas muy chiquitas: reducción de la muerte u hospitalización por falla cardíaca o reducción de la muerte por cualquier causa. Son 2 puntos duros muy fuertes a favor de una intervención como el aislamiento de venas pulmonares. Esa sería la lucha para mantener el ritmo sinusal. Cuando yo ya perdí la batalla y el paciente pasa de fibrilación auricular paroxística a persistente o permanente, tengo que definir: voy a controlar los síntomas de mi paciente, voy a evitar que esas frecuencias rápidas me deterioren la función ventricular de mi paciente, y si tengo una función ventricular normal, beta bloqueadores o calcioantagonistas. La guía lo menciona, me aparto de la guía, no utilizo la digoxina porque tiene un rango terapéutico muy estrecho y porque su evidencia real es limitada. Entonces, si con beta bloqueadores no puedo controlar la frecuencia cardíaca, existe la estrategia de control definitivo de la respuesta ventricular mediante la ablación del nodo AB y el implante de un marcapasos unicameral. Y muchos de los pacientes tienen una muy buena respuesta a este tipo de terapia. Si tiene disfunción ventricular, igual, beta bloqueadores. Fallan los beta bloqueadores, lo mismo. Adiciono
ablación del nodo AB e implante de un marcapasos biventricular o resincronizador cardíaco, como nos lo mencionaron previamente. Si tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente no tolera el betabloqueador, los calcioantagonistas. Y en pacientes jóvenes, como mencioné, que tienen riesgo de muerte súbita, la fibrilación auricular preexcitada, la opción siempre en ellos será eliminar la preexcitación, y es una estrategia donde, quitando el Wolff-Parkinson-White del paciente, se reduce o elimina también de forma sustancial el riesgo de fibrilación auricular. Esto es un metaanálisis donde se demuestra cómo pacientes con falla cardíaca, dilatación severa de la aurícula izquierda, fibrilación auricular permanente que no responden al manejo médico, el implante de un resincronizador cardíaco y el bloqueo AB permite que los pacientes tengan una mejoría en clase funcional y en su fracción de eyección, pudiendo llevar una vida normal con su fibrilación auricular. Don José se fue para su casa en ritmo sinusal, empezó a hacer ejercicio, anticoagulado, todo muy bien. Consulta por una semana de melenas de evolución. Lo mandan a hospitalizar y durante la hospitalización dice que además de las melenas se está sintiendo como un poquito de dolor, un poquito como de angina. En la madrugada del día siguiente de su hospitalización, el dolor aumenta. ¿Qué tenemos ahí? Un electro, muy bien. Un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en la pared anterior y lateral. Vámonos que estamos de afán para el laboratorio de angiografía y donde vemos una lesión suboclusiva de la descendente anterior. Cuidado, tiene melenas, tiene un síndrome coronario agudo, tiene fibrilación auricular. El señor está delicado, la descendente hay que abrirla. Y eso implica muy posiblemente aspirina, clopidogrel, y tiene fibrilación auricular y es diabético y bueno, hay que resolverlo. Síndrome coronario agudo, angioplastia, stent, le hacen estudio de su enfermedad de su sangrado gastrointestinal, tiene una úlcera duodenal, se hace manejo de esa úlcera duodenal, el paciente está para irse para su casa. ¿Con qué pastilla lo va a mandar para la casa? Tiene un stent en la descendente anterior, tiene historia de sangrado, tiene fibrilación auricular, asa, clopidogrel, warfarina, asa, clopidogrel, anticoagulantes orales directos. Si este caballero no tuviera esa historia de sangrado, idealmente los primeros 7 días deberían ser de terapia triple. Pasados esos primeros 7 días, el paciente se debe ir con una tienopiridina y con un anticoagulante oral directo por los primeros al menos 6 meses a 1 año. Pasado ese año y siempre y cuando su enfermedad coronaria persista estable, se suspendería la tienopiridina y quedaría con el anticoagulante oral directo. Pero es que este señor no está así. Este señor tiene un altísimo riesgo de sangrado. Entonces debemos pensar en estrategias diferentes. La orejuela izquierda es responsable de más del 90% de los eventos cerebrovasculares y embolismos sistémicos en pacientes con fibrilación auricular. Y hay 2 dispositivos en el mercado disponibles, Amulet y Watchman,
para ocluir la orejuela como una estrategia definitiva, alternativa a pacientes que no podemos anticoagular para reducir el riesgo de eventos cerebrovasculares. El caso relativamente no se ajusta, el paciente necesita una terapia triple o una terapia que lo pone en riesgo de sangrado, y lo discutimos en su momento y lo llevamos a un cierre de orejuela para que, implantando un dispositivo Watchman, se fuera para su casa simplemente con su manejo de ritmo y una tienopiridina para el manejo de su enfermedad coronaria y tratar de disminuir el riesgo de resangrado gastrointestinal. Finalmente, mi mensaje es: paciente con fibrilación auricular paroxística persistente permanente, valvular, no valvular, por favor apóyense en nosotros, invítenos a ser parte del manejo de esos pacientes para que entre ustedes y nosotros al paciente le vaya mejor. Muchas gracias.